Gracias a mis hermanos, y quisiera comenzar en este domingo de Navidad. La Navidad es muy bonita, ¿cierto? La Navidad es la mejor época del año para nosotros. Pero antes de comenzar con mi predicación, quisiera dos anuncios. Una, primeramente, agradecerle a las mujeres por el arreglo del salón. Darles gracias porque está muy bonito. Es un privilegio, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, me tocó a mí ese privilegio de inaugurar la Navidad, el salón, muy bonito. Y el segundo anuncio es que, pues, hoy no vamos a utilizar el celular. Y, pues, la tienda de Jenny tampoco va a perder, porque no hay premio en la tienda de Jenny. No hay concurso hoy. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a el tema de las doctrinas básicas. Estamos estudiando las doctrinas básicas y pues hoy me corresponde a mí un tema muy bonito. Yo creo que es la consagración. Es, como dicen, la fresa que le faltaba al pastel, la cereza que le faltaba al pastel, el día de hoy, la resurrección del Señor Jesucristo. Y pues hemos venido estudiando las doctrinas básicas y estudiamos primeramente con mi hermano Mauricio la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia, que es nuestro manual de instrucción. Y hoy todo el tema de la resurrección lo he tomado de la palabra del Señor, de lo que relatan la palabra, las Escrituras. El segundo tema, pues, mi hermano Alfonsito habló de cristología, y de eso se trata, de Cristo Jesús en todo, ¿sí? Mi hermano David, el domingo pasado, nos hablaba acerca de la muerte, de la redención, de la justificación, y pues hoy me corresponde a mí la resurrección. Y quiero que vayamos primeramente al Evangelio de Lucas, al capítulo 24 y al versículo 6. Capítulo 24, versículo 6. Dice la palabra de Dios: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es para nosotros hoy acordarnos de todo lo que nos ha venido hablando, del amor del Señor. ¿Qué significa la resurrección de Jesús para los cristianos, para nosotros? La resurrección de Jesús es el grito de victoria sobre la muerte y sobre el poder del pecado. La muerte no pudo contener a nuestro Señor Jesucristo, y gracias a que Él resucitó, nosotros lo creemos en Él como nuestro Salvador. Él es el Señor de nosotros. Sabemos que viviremos con Él por la eternidad. La doctrina de la muerte y la resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. Si se quita, se hunde de inmediato todas nuestras esperanzas de eternidad y del poder soportar con firmeza el día de la tribulación y mantenernos fieles a Dios. Y es por eso que hoy debemos dar un testimonio vivo y santo de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en nuestras vidas. Por eso cantábamos: Él resucitó. Resucitó. Gloria a Dios. Vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice: después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Cuando Lucas escribió acerca de los testigos que vieron la resurrección de Jesucristo, dijo: a estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios.
Lucas no tenía dudas sobre el hecho de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Estaba convencido porque la evidencia era concreta. Y le doy gracias a mi hermano Mauricio, que él hizo la introducción, porque quiero que nos ubiquemos en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15. El apóstol Pablo también habló de estos testigos confiables. Y mi hermano Andrés, comenzando la reunión, ¿qué nos decía? Que somos testigos de que Cristo Jesús resucitó. El apóstol Pablo también habló de estos testigos y dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en los versículos 3 y 8, que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, luego a los 12 apóstoles, después se apareció a más de 500 hermanos, a la vez a la mayoría de los cuales permanecen hasta ahora, pero algunos se han dormido. Luego se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles y por último a todos, como a un nacido prematuro, también se me apareció a mí. A Pablo fue al último que se le apareció el Señor Jesucristo. Por supuesto que durante siglos los escépticos han tratado de refutar la resurrección, inventando varias teorías de conspiración. Han afirmado, por ejemplo, primero que los seguidores de Jesús fueron a la tumba equivocada y que no encontraron su cuerpo. Segundo, que los primeros discípulos experimentaron una alucinación grupal. Estaban todos drogados, se habían emborrachado y que habían visto alucinaciones. Y tercero, que Jesús en realidad no había muerto, sino que simplemente estaba inconsciente después del brutal abuso que experimentó su cuerpo. Esto se conoce como la teoría del desmayo. Y cuarto, que el cuerpo de Jesús fue robado y nunca fue encontrado. Pues ninguna de estas teorías son plausibles. Dice, después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Considere que, por ejemplo, que en 2000 años nadie jamás ha encontrado el cuerpo robado de Jesús. Han pasado 2023 años. En cuanto a la teoría del desmayo, es ridículo pensar que Jesús podría haber sobrevivido después de que un soldado le clavara una lanza en el costado y le atravesara el corazón. Este tipo de recuperación médica sería imposible hoy en día, incluso con la tecnología tan avanzada, la medicina moderna, no serían capaces de reanimar su cuerpo. La resurrección de Jesús ocurrió al tercer día. Sabemos que su cuerpo y su espíritu se unieron de nuevo y la misma persona volvió a vivir. Fue el mismo cuerpo. Se unieron de nuevo. La misma persona volvió a vivir. Fue el mismo cuerpo con las heridas de los clavos y la lanza que atravesó sus costados, pero glorificado, es decir, con un cuerpo espiritual, que ya no está sujeto a las mismas leyes físicas. Iba y venía como los ángeles, haciéndose visible e invisible a su voluntad. Tenía todas las facultades humanas de antes. Comía. Él se reunió con los discípulos. Hablaba. Dice que durante 40 días les habló del reino de Dios. Oía, porque oyó a Tomás cuando él le decía, y miraba, pero ahora sin limitaciones naturales. Hizo 11 apariciones a sus discípulos. En una ocasión hasta apareció a 500 personas y luego ascendió al cielo. En esta mañana quiero que estudiemos 12 razones
de la resurrección de Cristo, ¿por qué es tan importante? Y se subió al Padre, prueba indiscutible del hecho de que su sacrificio había cumplido con todo lo requerido para quitar el pecado y satisfacer la justicia divina. De otro modo, el Padre Santísimo no le hubiera permitido entrar en su presencia y sentarse a su diestra. Está en Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 3. Este aspecto de la resurrección, como el sello divino de su sacrificio, es de suma importancia. En Romanos 10:9 se habla de la resurrección como algo esencial en cuanto a la obra de redención y que es indispensable para la salvación. Si no fuera por la resurrección, nunca tendríamos la certeza en cuanto a la salvación. Vamos a 1 Corintios, al capítulo 15. Buscamos en los versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Su resurrección garantiza todas nuestras esperanzas para el futuro. Depende de esta verdad, la resurrección. Y gloria a Dios que ha resucitado a nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y en Lucas 24:6 nos dice: ¿a quién buscáis? ¿Al que vive? Cristo Jesús resucitó. Y las 12 razones porque la resurrección de Cristo es importante para nosotros, para los cristianos, para los que testificamos. La primera es que la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte. La tercera, la resurrección de Jesucristo confirma y significa que nosotros los creyentes estamos unidos con Cristo. La cuarta significa la verdad de las Escrituras. La quinta, Jesús prueba que el Evangelio, las buenas nuevas, es verdadero. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa que Dios derrama el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos igualmente que Él, con Él. La resurrección de Jesucristo confirma que el Señor Jesús vendrá por segunda vez. Y la 12ª, la resurrección de Jesucristo confirma el amor que tiene por nosotros y el poder del Padre, del Dios Todopoderoso, que resucitó a su Hijo de entre los muertos. La primera, la resurrección de Jesucristo. Jesús significa que somos justificados ante Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. En Isaías 59:2 también nos dice que los pecadores estamos alejados de Dios, que Él no nos escucha. Las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira, en Efesios 2, en el capítulo 2, versículo 3. Porque hemos quebrantado la ley de Dios y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira
a los que han quebrantado su ley. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar o tener la oportunidad de una relación con Dios como Él quiere. Justificación significa la prueba de justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz y que Él murió por mis pecados y nos hace aceptos, nos hace hijos aceptos en esta relación. La segunda, la relación de Cristo, Jesús demuestra que Él venció a la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros, como lo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. El índice de mortalidad siempre será del 100%. Todos vamos a morir, a no ser que Cristo Jesús venga antes. Pero todos vamos en la fila. Podrás tener mucho poder, podrás ser rico, podrás ser un hombre muy exitoso, pero el esfuerzo, el poder o las riquezas podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ahora Cristo resucitó porque la muerte no lo podía retener. No tenemos que temer a este castigo que viene después de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 57. Mi hermano Mauricio en la cena lo compartía. La muerte no nos venció. La muerte no venció a nuestro Señor Jesucristo. Por gracias a Dios, hoy estamos liberados. En el tercero, la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes estamos unidos a Él. Segunda de Corintios, en el capítulo 4:14, nos dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestros pecados, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y que vivimos con Él. Romanos 6:8. Esta unión es solo posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante cuando una pareja se ha unido al matrimonio y lo del esposo pasa a ser de la esposa y lo de la esposa pasa a ser del esposo. Es una unión. Así es, cuando nosotros creemos en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, nos unimos con Cristo. Es semejante. Por eso los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de la unión con Él. Cuarto, la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Podemos ir a Isaías 53 y el Salmo 16. Son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos, cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia prolongar sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento en el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos, intercedió por los transgresores. Isaías capítulo 53, versículos 10 al 12. Y el Salmo 16 nos dice en los versículos 10 y 11, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra hay deleites para siempre. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento de Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano depende de ella. Y si Cristo no ha resucitado, vana, entonces es nuestra predicación. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, los que han muerto en Cristo están perdidos. Si hemos esperado a Cristo para esta vida solamente, somos hombres, todos los hombres, los más dignos de lástima. Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creeríamos en vano y no tendríamos la esperanza. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Si Jesús hubiera quedado muerto, Él habría sido como millones que venían antes de Él, o como millones que vendrían después. Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que Él es aquí el único en la historia del mundo, el Hijo de Dios, el primogénito que resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por sus hermanos, por nosotros, los cristianos. La resurrección de Cristo significa que Dios derrama el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Después de la resurrección y la ascensión de Cristo, Él mandó el prometido Espíritu Santo para continuar con el trabajo en esta tierra, en el ministerio terrenal de Cristo. Continúa hoy a través de nosotros los cristianos, porque la palabra del Señor lo dice, que Él estará con nosotros en cada momento. Esa es la palabra de Dios, que donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo, estará el Espíritu Santo. Hoy vemos oraciones contestadas, porque nos hemos reunido. Yo hoy testifico que el Espíritu de Dios se mueve en mí, porque soy templo del Espíritu de Dios, en quien mora el Espíritu Santo. Cristo ayudará a su pueblo por el Espíritu, dándonos la fuerza, la convicción y la guía para vivir una vida que agrade a Dios.
En Hechos 2:33, su palabra dice: así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en ustedes, que ven y oyen. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda, porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos a ser hijos de Dios, perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie nos la puede quitar. Nadie nos quitará ya de la mano del Señor, porque hemos confiado y no hay noticia mejor. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes, para nosotros. Gloria a Dios. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos igual que Él. Cristo, las primicias de la resurrección, de la muerte y de su resurrección, es el precursor de la resurrección de todos los creyentes que lo experimentamos. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo, el primogénito, el primero en resucitar. En esta vida sufriremos dolores y enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, resucitaremos en cuerpos nuevos, sino que disfrutaremos de los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Esta implicación de la resurrección es que estaremos con Cristo juntamente resucitados. El 10º punto, la resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, en los versículos 30 y 31, nos dice la palabra de Dios: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiéndolo presentado las pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Un día, todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que creen serán responsables ante Dios. Los que no creen serán responsables de la desobediencia por no haber creído en Dios. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo resucitó de los muertos. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debe causarle un tremendo y un profundo dolor. Usted se enfrentará a la ira de Dios y sufrirá
una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que merece por sus pecados. Pero este juicio no tiene que ser algo temible. Hay una manera de obtener el perdón y de recibir la vida eterna. Crea en el Señor Jesucristo y arrepiéntate de sus pecados. Cuando creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios de su resurrección. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Una persona continuando en incredulidad, una persona que no quiere oír, una persona que no quiere ver del Evangelio, asegura la ira de Dios para sí. Mis hermanos, para aquellos que no creen, hoy tenemos una invitación. Es un regalo increíble que Dios nos da. Es una Navidad adelantada. Dios nos ofrece en Cristo, crea hoy en Jesús. En Juan, en el capítulo 11, versículos 25 y 26, nos dice la palabra: Jesús les contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Pidámosle al Señor que nos afiance nuestra fe. Creemos en el Señor Jesucristo. Somos testigos de que Cristo Jesús resucitó. La resurrección de Jesucristo confirma que Jesús volverá. Después de la resurrección, Jesús se les apareció y compartió con sus discípulos sobre el reino de Dios por 40 días. Luego de esos días fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Hechos capítulo 1, versículo 9. De la misma forma que le humillaron públicamente con la muerte en la cruz, asimismo todo ojo verá la segunda venida del Señor Jesucristo. Todos tenemos que reconocer como lo que realmente es Él: Rey de reyes y Señor de señores. Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 11, nos dice la palabra: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta de muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La maravillosa verdad que Pablo explicó en Efesios, en el capítulo 1, es el poder de la resurrección. Está aquí para el pueblo de Dios, para los que creen ahora, no solo para cuando mueran. Dios quiere que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos viva hoy en su pueblo. Es para nosotros los que creemos. Cree hoy y recíbele. Haz una oración de fe. Dile: Señor, toma mi vida. Jesús, creo que tú viniste a este mundo a morir por mis pecados. Él no vino a juzgarnos, Él vino a rescatarnos. Dio su vida en una cruz, pero al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra de Dios Padre, ¿sí?, arreglando tal vez nuestras oraciones. Esta mañana lo comentábamos. Tal vez no sabemos cómo pedirle al Padre, tal vez no sabemos cómo decirle, tal vez no sabemos adorarle, pero el Señor Jesucristo allá sigue al lado del Padre, a la diestra de Dios Padre. Para que sepáis
cuál la superimente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, versículos 18 y 20. Este poder es para una vida continua, no solo para una experiencia, una única de resurrección. El poder no fue solo para resucitar a Jesús de entre los muertos, sino para levantarlo permanentemente por encima de todo enemigo, de adversario espiritual. Este poder es permanente, no es una experiencia de una sola vez que termina una vez que se usa, no, es para siempre. En este pasaje de Efesios, Pablo hace una poderosa oración, anhelando que el pueblo de Dios conozca varias cosas. Una de ellas es el gran poder de Dios para los que creen. Esta es la misma grandeza de su poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Si la muerte de Jesús es una demostración suprema del amor de Dios, entonces la resurrección de Jesús es una demostración del poder de Dios. La muerte en la cruz entregó a su Hijo. ¿Qué dolor tan grande? A su Hijo. Ese dolor de padre que hemos experimentado. Y Dios lo permitió, pero lo ensaltó. Y hoy ese poder es la demostración suprema del amor de Dios y del poder de Dios. Podríamos decir de lo que realmente se trata la resurrección. Es el poder, es la esencia de la cruz, es ese amor. Pero el amor sin poder no es suficiente. Sin poder el amor puede ser noble o bien intencionado, pero no es suficiente. Necesitamos tanto el amor de Dios como su poder. Y la resurrección es una demostración del hecho del amor abnegado de Dios y está lleno de poder. El gran poder de Dios trajo vida a los muertos, pero esta grandeza es la grandeza de su poder. Que resucitó a Jesús fue más allá de la resurrección. Ese mismo poder lo elevó a los cielos después de su resurrección, elevándolo por encima de todos los enemigos demoníacos y de todo enemigo potencial en todas las áreas. Hoy, el Señor Jesús está a la diestra de Dios Padre. Y nuestra oración es que tenemos el poder de testificar ante el mundo de este gran amor, de ese amor en la cruz. Hoy tenemos una gran oportunidad de obedecer ese mandamiento del Señor, de ir a llevar las buenas nuevas del Evangelio, a hablar no de muertos, sino de vivos, porque Cristo Jesús resucitó. Hoy, mis hermanos, tenemos una gran oportunidad. Me alegro cuando veo esas sillas desocupadas, porque ahí hay un potencial, porque podemos ir al mundo a hablar del Evangelio. Anhelamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos estas fiestas de Navidad para no quedarnos callados. Tenemos el poder de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, te pedimos de ese poder para poder testificar al mundo que por tu amor moriste y resucitaste por nosotros. Es nuestro deber
proclamar al mundo el Evangelio de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Él vive y reina para siempre. De eso se trata la Navidad. Hoy con alegría mostremos el gozo del Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos. Amén. Y toda rodilla se doblará. Toda rodilla confesará que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que viene por segunda vez. Anhelamos su venida. Amado Dios, venimos ante ti, Señor, y nos presentamos, Padre del cielo. Te pedimos perdón si tal vez no hemos querido hablar de las buenas nuevas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos permita en esta Navidad hablar a nuestros hermanos de Cristo Jesús, que podamos hablar de aquel que resucitó de entre los muertos. Amado Dios, te damos la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.